Partes del computador. Integrantes del grupo: César Gabriel Flores Coca, Oscar Manuel López, Sebastián Gómez Ordóñez, Santiago Yamil Reinaga Dorado, Herbert Rodrigo Gutiérrez Alcócer. Muy buenas noches. Hoy me tocó exponer Motherboard o conocido como placa base. Es una placa de circuito impreso que conecta y facilita la comunicación entre diversos componentes de una computadora, como el procesador, la memoria RAM, las tarjetas de expansión y otros dispositivos periféricos. Actúa como el principal centro de conexión y coordinación de hardware en un sistema informático. Hay que tener muy en cuenta de que la placa base es un aparato de que hay que tener mucho cuidado, ya que si puede haber un cortocircuito se puede arruinar. Componentes de la clave. Los componentes son el zócalo del CPU, donde se aloja el procesador, el cerebro de la computadora, que es esto. Ranuras de la memoria RAM, donde se instalan la memoria que almacena los datos y programas que están ejecutados, que son estos. Conectores IT y SATA para conectar discos duros, unidades ópticas y otros dispositivos de almacenamiento como esto. Y el SATA es igual. Puertos de entrada y salida permiten conectar dispositivos periféricos como el teclado, el mouse, el monitor y etcétera. Ya. Plataformas. Podemos asegurar que después del motherboard, o sea, la placa madre, el procesador es uno de los componentes más importantes de la PC y está íntimamente asociado a la placa madre, o sea, es como el cerebro del computador. Existe existe una gran oferta de procesadores destinados a diferentes motherboards. Intel es la marca líder de procesadores, con una amplia gama de productos para satisfacer a todas las necesidades, desde usuarios básicos hasta profesionales exigentes. Sus plataformas se basan en una arquitectura robusta que ofrece, eh, en este caso Intel, sus tipos de plataformas de Intel, que es la Celeron, que es de bajo precio y de rendimiento básico, la Pentium Equilibrio entre precio y rendimiento, la Core i3, que está para rendimiento para tareas cotidianas, Core i5 rendimiento para multitareas y juegos básicos, Core i7 alto rendimiento en juegos, edición de video y diseño gráfico, y Core i9 el más alto rendimiento para tareas exigentes. ¿Qué nos dice la instalación del motherboard o placa madre? Les explicaré eso paso a paso. Los elementos necesarios para realizar esta tarea son gabinete y motherboard con formato ATX, toretas y tornillos de sujeción y destornillador Phillips. El primer paso es retirar la tapa lateral del gabinete, para lo cual quitamos los tornillos que se encuentran en la parte posterior. Sacamos la chapa que cubre los puertos traseros del gabinete y la reemplazamos por la que trae el motherboard. Es la que posee el espacio adecuado para los conectores traseros. Luego debemos colocar las torretas en los orificios del chasis del gabinete para sujetarlo con firmeza. A continuación ponemos el motherboard sobre las torretas, verificando que los orificios motor o torreta coincidan perfectamente. Acto seguido colocamos los tornillos que sujetan la placa madre al chasis. Una vez que tenemos el motherboard instalado, es necesario enchufar el conector de alimentación de 24 pins. Luego enchufamos el conector auxiliar para el procesador. Se trata de una línea de 12 voltios y 4 pins. A continuación enchufamos el conector de encendido Power On, utilizando como referencia el manual del motherboard. Para terminar con la instalación, enchufamos todos los conectores del panel frontal del gabinete.
Y ahora les voy a hablar un poquito más de AMD. AMD. Compatibilidad. Los procesadores AMD no son compatibles con los motherboards, o sea, placa madres de Intel y viceversa. AMD tiene diferentes sockets para sus procesadores. Los más comunes son el 939, AM2 y AM3. Para dejar esto bien en claro, las placas madre están normalmente hechas para un solo tipo de procesador. No puedes mezclar Intel con AMD o AMD con Intel. No se puede. AMD dice, los sockets de 939 y AM2 son compatibles con memoria RAM DDR, mientras que el de AM3 es compatible con DDR2 y DDR3. La diferencia de sockets. Sockets 939, el más antiguo y económico que soporta la memoria RAM DDR y procesadores Athlon 69, Athlon 69x2 y Sempron 64. Socket AMD2 es más nuevo. Perdón. Socket AM2 es el más nuevo que el 939 y ofrece un mejor rendimiento. Soporta memoria RAM, DDR2 y procesadores Athlon 64, Athlon 64x2 y Sempron 64. Socket AM3 es el más nuevo y ofrece un mejor rendimiento, que soporta memoria RAM DDR2 y DDR3 y procesadores Athlon 64, Athlon 64x2 y Sempron 64. Entre las familias de procesadores de AMD está el Sempron 64, la más económica, Athlon 64, la de gama media, y Athlon 64x2, la de gama alta. Yo os voy a explicar sobre los circuitos impresos en el motherboard. Los circuitos impresos en el motherboard es la parte más compleja, ya que contienen pistas de cobre que interactúan con los componentes. Se fabrican utilizando tecnología de doble 4 fases. Permiten la miniaturización de los dispositivos. Y para ver cómo funciona un circuito impreso, es importante entender primero algunos conceptos básicos de la electrónica. Un circuito electrónico es esencialmente un camino para el flujo de la electricidad. Este camino se crea conectando varios componentes electrónicos, como las resistencias, condensadores, transistores, utilizando materiales conductores. El flujo de la electricidad está controlado por estos componentes, que pueden permitir o bloquear el paso de la corriente. En un circuito impreso, las pistas y almohadillas conductoras sirven de pilla para el flujo de la electricidad. Los componentes electrónicos se sueldan a estas pistas y almohadillas. Esto crea un diseño compacto y eficiente, en comparación con los métodos de cableado tradicionales. Los circuitos impresos pueden clasificarse en 3 tipos principales: flexibles, rígidos y semiflexibles. Los circuitos flexibles utilizan un sustrato flexible, como la polímida, que permite doblarlos y retorcerlos, mientras que los circuitos rígidos utilizan un sustrato rígido, como la fibra de vidrio, que les proporciona estabilidad y durabilidad. Los circuitos semiflexibles utilizan una combinación de sustratos flexibles y rígidos, lo que permite diversas opciones de diseño. En conclusión, las placas de circuitos impresos son un componente vital de la industria electrónica, ya que permiten la transmisión de señales eléctricas entre componentes electrónicos. Ofrecen varias ventajas sobre los métodos de cableado tradicionales, como un diseño compacto y eficiente, un rendimiento fiable y una buena relación entre coste y eficacia. Sin embargo, también tienen algunas limitaciones, como una flexibilidad limitada y unos costes iniciales más elevados. A medida que la tecnología sigue evolucionando, también lo hacen las placas de circuitos impresos, con nuevos materiales y procesos de fabricación que se desarrollan para satisfacer las necesidades de la industria electrónica. Gracias. La BIOS es un pequeño programa que que ejecuta al encender la PC, se encarga de la configuración básica del sistema y de realizar el post. Se encuentra ubicada en un chip ROM o una EEPROM. El post es una prueba automática que realiza la BIOS para comprobar el funcionamiento del hardware. Si el post encuentra algún error, puede mostrar un mensaje en pantalla o emitir un código de bits. Los códigos de bits varían según el fabricante de la BIOS. En la mayoría de los casos, un sonido corto indica que todo está bien, mientras que un sonido largo o una secuencia de sonidos indica un error. Para eso es necesario el parlante interno, ya que con estos puedes escuchar los códigos de bits. Si el parlante interno no funciona, no se podrán escuchar los códigos de bits. En cuanto a los códigos de post, son códigos alfanuméricos que se muestran en pantalla durante el post. Cada código post indica un error específico.
En el caso de tener algún error con el BIOS o el POT, se puede solucionar con una simple configuración del sistema o en algunos casos puede ser necesario reemplazar un componente defectuoso. Un consejo importante es tener una copia de seguridad de la BIOS antes de realizar cualquier cambio. Si no estás seguro de cómo solucionar un error de la BIOS o del POT, consulte a un técnico informático. Ranuras conectores. Conectores internos de la placa madre. Entre los conectores internos tenemos los conectores frontales del gabinete y los conectores de alimentación. Los conectores frontales del gabinete mayormente se encuentran en el lado izquierdo de la PC, en la mayoría de los modelos. Entre estos están el conector de encendido, el cual enciende y apaga la PC, el de reinicio, que es el que reinicia la PC, el altavoz o speaker que emite sonidos de alerta, el disco dirigido, que indica la actividad del disco duro, y el de encendido Power LED, que es el que indica si la PC está encendida, en espera o apagado. Entre los conectores de alimentación tenemos el ATX, que suministra energía a la placa madre, el conector de 12 voltios, el cual refuerza la alimentación del procesador, el conector auxiliar de 3.3 voltios, el cual asiste a la fuente de alimentación de placas de expansión, el ATX de 12 voltios versión 2.01, el cual es similar al ATX y al conector de 12 voltios, pero este es para motherboards con más de un microprocesador integrado. Otros conectores son el CD Lines, que conecta el audio del CD y del DVD, el COM, que conecta un segundo puerto serie, el MIDI o juegos, que conecta un joystick o gamepads, el FDD, el cual conecta la disquera, el IDE o Parallel, el cual conecta discos rígidos y lectores de CD y DVD. Entre otros conectores están el de USB, el cual conecta un puerto USB adicional, el Fan Connector, que conecta los colors, el de Serial ATA 1 y 2, que conecta unidades de almacenamiento masivo, el Wall, que es Wake on LAN, que permite encender o apagar la PC de forma remota, el IRDA, que conecta un mouse o teclado infrarrojo, y el sintonizador de TV, el cual permite ver TV en la PC, y esto mayormente solo en algunos modelos, no en todos. Alimentación. Entre los conectores básicos está el ATX de 24 pines, el cual es un conector estándar que recibe todas las tensiones de la fuente de alimentación, el ATX de 12 voltios de 4 pines, el cual es un conector auxiliar de 12 voltios para reforzar la alimentación del procesador. Los conectores auxiliares podemos encontrar el PCI Express de 6 pines, el cual es un conector auxiliar para reforzar la alimentación de las placas de video, y el ATX de 12 voltios de 8 pines, el cual es un conector auxiliar para motherboards nuevos que demandan mayor potencia. ¿Qué es el panel trasero? Lo bueno de los conectores externos es que permite expandir las capacidades de la PC por medio del agregado de una gran variedad de periféricos, como una impresora, un mouse o una cámara digital. ¿Siguen utilizando en muchos motherboards? Bueno, les explicaré bien qué es lo que mayormente siguen utilizando en la placa madre. El puerto serie que lo que nos dice es que dentro de la PC los datos se ven obligados a acceder por una especie de superautopista de la información de 8, 16, 32 y 64 bits que enlaza el microprocesador y la memoria, casi todos los dispositivos internos. El puerto PC2. Este conector toma su nombre de las computadoras personal System 2 de la empresa IBM, que lo diseñó para la conexión de teclados y mouse. Puerto paralelo. Fue diseñado para usar como medio de comunicación entre la computadora y las impresoras. Puerto USB 1.1 y 2.0. Los más utilizados es el USB, que es Universal Serial Bus. Es un puerto de comunicación que permite conectar dispositivos externos bajo la norma Plug y Play, es decir, de reconocimientos automáticos, gracias al soporte del sistema de Windows XP y Vista. El puerto Firewire, también conocido por su nomenclatura IEEE 1394, es un estándar de comunicación multiplataforma para la entrada y salida de datos en serie.
SATA on the go, puesto trasero ES SATA externo. Fue diseñado para dispositivos externos por la empresa Asus, que lo incorpora en todos sus motherboards de última generación. Tablas de comparativa y lección de motherboards. Factores a considerar. Procesador. El motherboard debe ser compatible con el tipo de procesador que se debe usar. Memoria, la cantidad y el tipo de RAM que soporta el motherboard. Ranuras de expansión, el tipo y la cantidad de ranuras disponibles para las tarjetas de video, sonido y etc. Puertos integrados USB, feeder read, audio, video, red y etc. Precios. Los motherboards de gama alta son más costosos, pero ofrecen mayor rendimiento y capacidad de expansión. Tipos de motherboards. Las de oficina. Las de motherboards son básicos con audio, video y red integrados. Las de multimedia de motherboards con tipo de integrado de alta gama y sonido 7.1. Las de juego con soporte para procesadores de doble núcleo, CLI, crossfire, memoria RAM y etc. Las de profesional de alta gama con múltiples ranuras de expansión y puertos USB. Las de los servidores especiales con capacidad para 2 o más procesadores y una gran cantidad de memoria RAM. Las de laptop son componentes de tamaño y de forma específicos. Conclusión. Los motherboards son una parte fundamental de acuerdo a la PC. Elegir adecuadamente el crucial para asegurar un buen rendimiento y una posibilidad de expansión futura.